Muy bien, entonces vamos a recordar un poquito lo que habíamos hecho en la clase anterior, ¿sí? Que era el concepto de área de una superficie paramétrica. Entonces, teníamos una superficie paramétrica. Sí, esto quiere decir que se viene equipada con una función que se conoce como parametrización. Está definida en un subconjunto de R2 con valores en S. Y esa función uno supone que es sobreyectiva, ¿sí? Para cubrir todos los puntos sobre la superficie. ¿Ok? Y bueno, tenemos además que sea regular. Sí, recuerden que esto último lo que significaba era que los vectores de derivada parcial que se construyen a partir de la parametrización eran linealmente independientes en cualquier punto de la superficie, ¿sí? Esos vectores los denotamos como x sub u y x sub b, ¿se acuerdan? Y bueno, si esos dos señores eran todos de acá, eran linealmente independientes, era equivalente a decir que su producto cruz o producto vectorial era diferente de cero. Solo lo que entendíamos por parametrización regular. Bien. Cuando teníamos este tipo de parametrizaciones para una superficie, uno definía el área de S como la integral doble sobre U de la norma de este vector que está acá. ¿Sí? Uno calculaba el x sub u, calculaba el x sub b, luego tomaba el producto vectorial de ellos dos, y una vez eso iba a resultar, por supuesto, en una función de variables u y b, y una vez que uno tenía eso, uno simplemente calculaba el área como esa integral doble que está allí. ¿Sí? Ah, por cierto, acá la parametrización, yo no sé si esta condición la coloqué en la definición de área en la clase pasada, ¿ok? Puede que me haya equivocado. Voy a agregar aquí por si acaso. Esta parametrización hay que tomarla inyectiva también, ¿ok? Entonces sería una biyección sobreyectiva para que la parametrización cubra toda la superficie, e inyectiva por otra razón que ya les voy a explicar, ¿sí? Me parece que la definición de área no mencioné la inyectividad, ¿ok? Entonces hago esa corrección. Uno toma la parametrización inyectiva simplemente. ¿Qué quiere decir eso en cuanto a la definición de inyectividad? Que bueno, cada punto acá en el dominio de la parametrización, para cada uno de esos va a corresponder un único punto sobre la superficie, ¿sí? Ahora, ¿qué importancia tiene eso en el cálculo de área? Bueno, si uno permite que esto no sea inyectivo, entonces yo puedo cubrir zonas de la superficie S más de una vez, ¿sí? Por ejemplo, si uno toma la parametrización de la esfera unitaria de centro 0, recuerden que si uno lo define como x de grupo p igual a C9 o C9U, C9, C9U,
y coseno de uno tomaba el U entre 0 y 2pi y el B lo tomaba entre 0 y pi. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si eso, así como está construido, es inyectivo al menos en el interior de U? ¿Sí? Voy a ponerlo acá. Ya en el borde sí puede volver a pasar la parametrización, pero eso no importa para el cálculo de área. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si colocamos en lugar de 2pi, permitimos que el ángulo vaya de 0 a 4pi y el ángulo B de 0 a 2pi? Que bueno, esa parametrización con el dominio cambiado va a cubrir a la esfera 2 veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando calculemos esto usando esta parametrización con este dominio, el área de la superficie de la esfera va a resultar en el doble de lo que se conoce como el área de una esfera. ¿Ok? Entonces, es por eso que es importante tomar que la parametrización sea inyectiva en U o en su efecto en el interior de U. ¿Sí? ¿Se acuerdan también cuando calculamos la longitud de arco de una curva que uno tomaba parametrizaciones que definieran una curva simple? ¿Sí? Es decir, recuerden que las curvas simples tienen una parametrización inyectiva. Y bueno, eso era porque no queríamos sumar trozos de longitud repetidos, cosa que ocurre con parametrizaciones que no son inyectivas en el interior de su dominio. Ok, bueno, la idea para áreas y para parametrizaciones de superficie es similar. Bien. Ok. Entonces, bueno, vimos también un ejemplo del cálculo de área. Sí, calculamos me parece que el área de un helicoide. Y luego vimos un par de resultados que se pueden ver como ejemplos también, que uno tenía que ver con el área de la gráfica de una superficie, ¿sí? Y lo otro era el resultado que se conoce como el teorema de Pappus, que dice cómo calcular el área de una superficie de revolución. En esos dos resultados la idea era simplemente darse cuenta cómo es la parametrización de cada superficie, y una vez uno sabe cómo es la parametrización, uno calcula este señor, el producto cruz, la norma, y ya está, aplica la definición de área. Bien. Ok. Bueno, vamos a pasar ahora a estudiar el primer tipo de integral de superficie, que se llama integral de superficie para campos escalares. ¿Ok? Y esa integral básicamente va a ser una generalización de esto que está acá. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a plantear primero la definición, tal como es, y después vamos a ver de dónde viene ese concepto y qué relación tiene, o por qué, mejor dicho, generaliza el concepto de área. ¿Sí? Una integral de superficie de una función escalar va a ser como una especie de volumen, por así decirlo. Bien. Ok, entonces, vamos a arrancar una vez con la definición. Vamos a tomar una superficie paramétrica. Sí.
tomar una parametrización que sea regular e inyectiva. Y eso pedimos que ocurra al menos en el interior de U. Puede ocurrir también en la frontera de U, ¿ok? Pero bueno, pedimos que por lo menos se cumpla allí en el interior. Y recuerden, vamos a integrar campos escalares, ¿sí? Y a esos campos vamos a pedirle, así como ocurría con la integral de línea de campos escalares, vamos a trabajar con campos escalares que sean continuos. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar además un campo F de 3 variables, campo escalar, entonces la función va a tener un valor señal. Y bueno, vamos a suponer que su dominio de definición contiene la superficie. ¿Sí? Es decir, que es esté contenida en D. ¿Ok? Entonces, bueno, les voy a decir ahora qué significa la integral de esta función sobre la superficie. ¿Sí? Bien, entonces, se define la integral de superficie de F S de la siguiente manera. La notación va a ser como la notación de integrales dobles. ¿Sí? Acá en el dominio de integración vamos a poner la parametrización X. Las integrales de línea colocamos acá la curva, acá vamos a colocar la parametrización de la superficie, luego colocamos acá la función y acá un símbolo de S que se lee como diferencial de superficie. ¿Sí? Todo eso lo vamos a explicar. Y bueno, este símbolo, ¿cómo se define? Bueno, esto no es otra cosa sino la integral doble sobre el dominio U de la parametrización de F compuesto con la parametrización X, y a esto lo multiplicamos por la norma del producto vectorial de X sub por X b. ¿Sí? Entonces, fíjense el paralelismo que tiene ese concepto con, o la analogía, si lo quieren decir así, que tiene este concepto con el de integral de línea de un campo escalar. En esas integrales de línea, ¿qué se hacía? Bueno, uno tomaba la función que iba a integrar sobre una curva, componía la función con la parametrización, y eso lo multiplicaba por la rapidez, es decir, la norma del vector velocidad, y luego integraba. ¿Sí? La norma del vector, el vector velocidad, mejor dicho, siempre y cuando era diferente de cero, al tomar una parametrización regular, permitía definir rectas tangentes a la curva. ¿Sí? Este señor que está acá permite definir planos tangentes a la superficie paramétrica. ¿Ok? Entonces acá se cambia la dirección del campo tangente a la curva por la dirección normal del campo normal a la superficie. ¿Sí? Y acá, bueno, es básicamente lo mismo. En lugar de componer f con la curva, con la parametrización de la curva, se compone f con la parametrización de la superficie. Y la integral resultante, como las parametrizaciones de superficie dependen de dos variables, de dos parámetros, acá es una integral doble en vez de una integral unidimensional como ocurría con las integrales de línea. Bien. ¿Por qué esto generaliza el concepto de área?
Bueno, porque si ustedes toman la función f como la función escalar constantemente igual a 1, lo que les da acá es justamente, esto les va a quedar como 1, y les va a quedar la integral sobre u de la norma de este vector, que era justamente lo que teníamos acá. ¿Sí? Entonces eso lo podemos ver como observación. Vamos a ponerlo acá abajo. Si f es una función constantemente igual a 1, el área de S es el integral de superficie de esa función constantemente igual a 1. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora voy a explicar un poquito de dónde viene esto que está acá, que representa geométricamente. Y después hacemos algunos ejemplos, ejemplos tanto de cálculo como aplicaciones que tiene este concepto a cuestiones de física, ¿sí? Y bueno, también vamos a mencionar las propiedades que tiene, que si no les va a sorprender que sean propiedades muy parecidas a las propiedades del integral de línea. Bien, ok. Bueno, recuerden que cuando estudiamos integrales de línea, para campos escalares f, ¿qué teníamos? Estamos integrando sobre una curva c, con una parametrización alfa, y teníamos una función escalar f, cuyo dominio contenía a la curva. Y luego evaluábamos f en cada punto de la curva, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos este punto acá, evaluamos f y obteníamos la altura de f sobre esa curva, ¿sí? De f de alfa de t. Y hacíamos eso para cada punto de esta curva C. Aquí tenemos el primero, f de alfa de a, siendo a el inicial del dominio de la curva, y por acá vamos a decir que esto es f de alfa de b. ¿Sí? Y hacemos eso con todos los puntos, luego empatábamos esas alturas y nos quedaba una especie de franja, ¿sí? Y yo les había dicho que la integral de línea de f a lo largo de C se puede interpretar como el área de esa franja. ¿Sí? Bien. Ahora, con esto va a pasar algo muy parecido, que por cierto, la idea de esto viene de sumas de Riemann. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos una superficie en lugar de una curva, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer, para simplificar un poco la explicación, que S tiene una parametrización, vamos a llamarla X, pero en lugar de tomar un U, vamos a tomar algo más simple, un rectángulo, ¿sí? Si tenemos esa parametrización, y vamos a tomar particiones de estos dos intervalos. A menos 1, menos estricto que B. Este A también lo llamamos de sub 0 y este B lo llamamos de sub 1. Lo mismo para este otro intervalo, ¿sí? Vamos a decir, bueno, perdón, no vamos a usar P, vamos a usar mejor U. Sí, para poder ser cuántas variables estamos usando acá. Entonces vamos a decir que A es el primer punto de la partición, un sub 0,
El segundo punto va a ser U sub 1, así hasta U sub n menos 1 y U sub n. Y acá también hacemos algo similar. Partimos este intervalo por una cantidad de puntos, vamos a decir m puntos, no necesariamente la misma cantidad que para el intervalo B. Entonces acá tendríamos que 0 menor que 1, menor que m menos 1, menor que n. ¿Sí? Entonces, bueno. Vamos a dibujar acá lo que está pasando, ¿sí? Tenemos acá el intervalo AB, acá el intervalo CD. Y esta partición lo que me hace es dividir el dominio de la parametrización, que en este caso es ese rectángulo que está allí, en una región cuadriculada. ¿Sí? Y bueno, definido sobre esto tenemos la superficie. S. Y bueno, vamos a tomar este cuadradito, lo que está acá. Tomamos un cuadradito de la partición, ¿sí? Este cuadradito vamos a llamarlo R y J. Entonces, colocamos por acá. R y J es el cuadrado que tiene lados delta U sub I por delta B sub J. ¿Sí? Recuerden que este delta es simplemente U sub I menos U sub I menos 1 y el delta de B sub J es B sub J menos B sub J menos 1. Entonces ese cuadrado tiene esta área y si evaluamos la función f, perdón, la parametrización sobre ese cuadrado, nos queda una especie de parche cuadriculado sobre la superficie. ¿Sí? Ahora, bueno, acá no me queda mucho espacio, vamos a continuar acá. Lo que está ocurriendo allí es que la partición sobre el dominio de la parametrización genera a su vez una partición sobre la superficie. ¿Sí? Es como si ustedes tomaran, por ejemplo, la superficie terrestre y consideraran el sistema de coordenadas dado por meridianos y paralelos, ¿sí? Entonces, si ustedes toman dos paralelos y dos meridianos, consideran la región comprendida entre ellos y eso les da una especie de parche cuadriculado sobre la superficie terrestre, ¿sí? No es exactamente un rectángulo por un tema de curvatura que hay allí, pero se puede decir que tiene un área similar. ¿Sí? Bien, entonces. Entonces tenemos acá un pequeño parche. Vamos a llamar a este parche S y J. ¿Sí? Y acá tomamos un punto arbitrario. P y J. Vamos a decir que P y J es X evaluado en U prima I, coma, BJ prima. ¿Sí? Donde U y prima es algún valor entre U sub I menos 1 y U sub I. Y
BJ' es un valor entre BJ menos 1 y BJ, ¿sí? Es decir, este par es cualquier punto que esté acá dentro del rectángulo de RJ, y lo que hacen es evaluar y obtienen un punto acá arriba a través de X sobre este par. Y ese punto lo están llamando P sub J, ¿sí? Básicamente eso. Entonces, en este punto vamos a evaluar la función. Y esa evaluación nos va a dar una altura, vamos a llamar, que vendría a ser f de x en p, f evaluado en p y j es lo mismo que f evaluado en x de ui' bj'. ¿Sí? Ahora, consideren la siguiente figura. No es exactamente un paralelepípedo, pero consideren el volumen comprendido entre este parche, esta altura, ¿sí? No es un paralelepípedo propiamente dicho porque la base no es plana, pero bueno, tiene un volumen parecido, ¿sí? Entonces, a este volumen vamos a denotarlo como B grande sub J. Entonces esto lo podemos aproximar. Recuerden, sería el área de la base por la altura, la aproximación. La altura sabemos que es esto de acá. Es f de x de ui' de j'. Y aproximamos, lo multiplicamos por una aproximación del área de la base. ¿Sí? Creo que cuando estábamos estudiando áreas de superficie, me pareció que les mencioné que este tipo de parches uno los puede aproximar como el área de un paralelogramo, donde los lados del paralelogramo son los vectores x sub u y x sub b. ¿Sí? Entonces vamos a pintarlo de otro color. Acá este lado lo podemos aproximar con x sub u y acá x sub b. Entonces, bueno, tendríamos la norma de x sub u por x sub b. Sí, recuerden que el área de un paralelogramo se calcula como la norma del producto vectorial de sus lados. Entonces, bueno, si queremos una aproximación de esta región que parece una especie de paralelepípedo, lo que hacemos es multiplicar la altura por una aproximación del área de la base, que es esto que está acá. ¿Sí? Y bueno, de esa forma, si uno en cada punto de la superficie evalúa la función f y dibuja cada una de esas alturas, entonces lo que obtiene es una especie de techo formado por todas las alturas de f evaluado en los puntos de la superficie y este volumen que está acá geométricamente es integral de superficie de la función. ¿Sí? Y ese volumen lo podemos aproximar mediante suma de estos volúmenes que están acá a través de una partición. Entonces esto sería la suma sobre estos b y j, recorriendo la suma sobre todos los puntos de la partición. No lo voy a colocar como subíndices para no sobrecargar el símbolo, pero bueno, esto a su vez, vamos a ponerlo por acá. Esto va a ser igual a la suma de f x del primo de y del primo de j por la norma de xu por xb. ¿Sí? Entonces, bueno,
cuando quiero obtener el valor exacto de esto, lo que hago es tomar el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, y eso me da una integral de Riemann. ¿Sí? Que es justamente la integral que les aparecía en la definición. Entonces, bueno, como pueden ver, es una idea bastante parecida a lo que habíamos hecho. Me parece que lo hicimos, sí, si no lo hicimos con el concepto de integral de línea para campos escalares, lo hicimos con el de longitud de arco, pero la idea es muy parecida. Solo que acá, como tenemos ahora dos parámetros, dos variables, la suma de Riemann la hacemos para particiones sobre rectángulos, ¿sí? Pero la idea de este tipo de integral es básicamente la idea que hay detrás de la integral de línea. ¿Bien? Integral de línea, quisiera medir el área de esta franja formada entre la curva y las evaluaciones de todas las alturas de la función en los puntos de la curva. Y acá, bueno, lo que se mide es el volumen de la región comprendida entre la superficie y este techo que está formado por las alturas dadas por la función f en cada punto de la superficie. Bien. Entonces fíjense que esto lo pueden pensar también como una generalización de la integral doble. El integral doble que tenían, permítanme escribirlo por acá abajo. Tenía Q, una región contenida en R2 de una función G continua. Y esta integral geométricamente era el volumen comprendido entre la gráfica de G y el dominio 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con integral de superficie? Ahora el dominio no va a ser necesariamente un subconjunto plano, un subconjunto R2. Va a ser una superficie, pero la superficie la puedo parametrizar mediante un subconjunto de R2. ¿Sí? Entonces, acá, básicamente es como si agarraran el U, lo sacaran a R3, lo deformaran mediante una parametrización, obtienen una superficie y ahora van a integrar sobre eso, que es un poco más general que una región plana. ¿Sí? Y bueno, más o menos de allí es donde viene el concepto de integral de superficie, ¿sí? Acá fue un poquito desprolijo con el tema de las particiones y todo eso. En parte para no sobrecargar el pizarrón con tanta anotación y tantas cosas. Y segundo, que bueno, simplemente para dar una explicación por encima de dónde viene el concepto, ¿sí? No tienen que... basta con que lo entiendan, no tienen que aprenderse esto de memoria ni nada, porque eso ya lo vieron en el curso anterior cuando estudiaban sumas de Riemann para definir integrales de superficie, perdón, integrales dobles e integrales triples. ¿Okay? Bueno, lo que va a interesar más que se aprendan es lo que vamos a ver a partir de ahora. Propiedades de este tipo de integrales, cómo se calculan, y un resultado muy importante que lo vamos a ver ya sobre el final de la clase, y es que este tipo de integrales no dependen de reparametrizaciones dentro de la superficie. ¿Ok? Eso es algo que también tenemos que especificar qué significa. ¿Okay? Pero bueno, para eso todavía falta un poquito. Entonces, bueno, vamos a arrancar con un ejemplo. Vamos a trabajar nuevamente con el helicoide, ¿sí? Aprovechando que
que ya lo vimos me parece, en la clase anterior. No, pero me equivoqué, no era el helicoide lo que tenía acá. Era... Ah, no, mentira, sí. Olvídalo. Ahí está. Bien. Tenemos esa función que está allí, f de x y z, definida como la raíz de x cuadrado más y cuadrado más 1. Es una función que claramente está definida en todo R3. Su dominio es R3 y bueno, al ser R3 claramente es un dominio que contiene al helicoide. ¿Sí? Entonces, bueno. Nos piden calcular la integral de superficie de esa función sobre el helicoide. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar qué es lo que se nos pide acá. La integral sobre el helicoide h de esta función. Entonces les pregunto, ¿qué necesitamos para hacer esa cuenta? Bueno, primero es la definición, ¿cierto? Recuerden que esto se define como integral sobre u de f compuesto con x de v por norma de x sub u por x sub b, donde esta x es una parametrización del helicoide. Sí, una parametrización de h. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente lo que nos hace falta es recordar quién era la parametrización del helicoide. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto la clase anterior. Entonces, bueno. Se explicó inclusive de dónde salía esa parametrización. ¿Sí? Era como si tomaran un segmento recto, ¿sí? Y ese segmento lo pueden pensar como el aspa de una hélice, y lo que hace es girar considerando el eje Z como fijo, y un punto pegado a ese eje, y lo que se hace es girar esa aspa sobre el eje Z, ¿sí? Y el movimiento que deja ese segmento forma una superficie que se conoce como helicoide. Bien. Y bueno, esa descripción no podemos matematizarla de esta manera. X de 1, b y va a ser u por el coseno de b, u por el seno de b y b. Bien. Entonces, bueno, esa
esa parametrización ya la estudiamos, ¿sí? También calculamos cuánto era esto, su producto vectorial y la norma. Entonces, bueno, como eso ya lo hicimos, dejamos una vez lo que da. Habíamos visto que eso era u cuadrado más 1, la raíz de eso. Y bueno, entonces este dato de acá ya lo tengo, me falta ver cuánto da la función compuesta con la parametrización. Y después, bueno, lo que queda es una integral común y silvestre de doble. ¿Sí? Bueno, entonces, esto era la integral sobre el dominio, el dominio de la parametrización X, que no lo puse. Pero bueno, el U lo de 0,1 y el B de 0,2pi. Sí, me falta poner eso. Entonces, bueno, pero entonces una integral sobre un dominio rectangular. Vamos a calcular por acá abajo cuánto es la composición de f con x. Esto es f de u coseno de b, u seno de b, b. Entonces, bueno, ahora tengo que evaluar esto cuando x vale esto, y vale esto, y z vale esto. ¿Sí? Entonces eso va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado, donde x vale esto de acá, sería un cuadrado coseno cuadrado de b, más y cuadrado, que sería un cuadrado seno cuadrado de b, más 1. ¿Sí? Luego, usando la identidad trigonométrica fundamental, lo que está dentro de la raíz se convierte en u cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces acá me queda esto, f de x de v, que es la raíz del cuadrado más 1 por la norma de ese producto vectorial, que es raíz del cuadrado más 1. En este caso dieron igual, pero no tiene por qué ser así necesariamente, ¿ok? Bien. Bueno, entonces, a seguir. Esto va a ser la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 1, de u cuadrado más 1, de u de b. Entonces, bueno, que es una integral iterada, ¿sí? Integramos primero lo de adentro respecto a u. Eso va a ser la integral de 0 a 2pi de u al cubo sobre 3 más u evaluado entre 0 y 1. ¿Sí? Y permítanme borrar esto acá. Entonces esto va a ser integral de 0 a 2pi de 1/3 más u. Diferencial de b. Entonces, bueno, estamos integrando una constante, ¿sí?
4/3 para ser precisos. Entonces me queda 4/3, la integral de 4/3. Y estamos integrando entre 0 y 2pi, entonces esto va a ser finalmente 4/3 por 2pi, es decir, 8pi sobre 3. Y bueno, solo queda esa integral de superficie a fin de cuentas. Entonces fíjense que no estamos haciendo algo muy nuevo realmente, ¿sí? Basta con que sepamos la parametrización de la superficie y ya con eso lo que tenemos que hacer es armar la integral y ya está. Y bueno, el resto es sacar cuentas, que si saben integrales dobles del curso anterior, entonces esto no va a ser ningún problema. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta por ahí? ¿O de lo anterior también? Parece que no. Bueno. Ya, permítanme un segundo. Acá. Bien, aquí en las notas yo les había puse mejor dicho, un ejemplo tiene que ver con la masa de una superficie, el cálculo de la masa de una superficie mediante la función de densidad puntual, que es básicamente una generalización de lo que hicimos con el cálculo de la masa de un hilo, ¿sí? Usando integrales de línea. Entonces, bueno, me habría gustado mencionarlos, pero no es tan importante para este curso, ¿sí? Entonces, bueno, se los dejo como una aplicación adicional a cuestiones de física que seguramente habrán visto o van a ver dentro de los cursos del Instituto de Física, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer en su lugar, vamos a enunciar las propiedades del integral de superficie. Y bueno, después paso a explicar qué significa reparametrizar una superficie y ejemplos relacionados, ¿ok? Bien. Ok, propiedades. Bueno, no va a ser ninguna sorpresa que esta integral relativamente nueva sea lineal respecto a las funciones que uno integra, aditiva respecto al dominio de integración, ¿sí? Monótona respecto a las funciones nuevamente, y que satisfaga también la propiedad del valor absoluto, así que uno el valor absoluto de la integral lo puede acotar por cierta cantidad. ¿Ok? Eso no es nada nuevo porque son propiedades que sabemos que ya se cumplen para la integral doble. Entonces, la integral de superficie, al ser una integral doble sobre una parametrización, es natural que herede las propiedades que ya se conocían de la integral doble. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente las voy a enunciar sin demostración porque la prueba se sigue directamente de lo que ya conocemos para integrales dobles. Bien.
Entonces, la primera propiedad decía, la integral va a ser lineal respecto a las funciones. Las funciones que integran. ¿Sí? Aquí, tanto alfa como beta son simplemente escalares reales. ¿Sí? Lo segundo es que si es una función que domina a f, entonces la integral de superficie sobre S va a ser menor o igual a la integral de superficie de la función g. ¿Sí? Y otra cosa, les había comentado también la aditividad sobre el dominio de integración. ¿Sí? Es decir, si ustedes tienen una superficie definida a trozos, digamos como la unión de dos superficies paramétricas que se intersecten como mucho en sus bordes, entonces ustedes pueden separar la integral sobre esa unión de superficies como la suma de las integrales sobre cada una de las superficies, ¿sí? Es decir, si uno integra sobre S1 unión con S2 un campo escalar, eso es lo mismo que integrar F sobre S1, F sobre S2 y sumar los resultados. Pero, repito, siempre y cuando esas dos superficies se corten como mucho en sus bordes. Por ejemplo, si me dan la siguiente superficie cerrada, ¿sí? Por ejemplo, el hemisferio norte de la esfera va a ser S1. Y S2, la tapa formada por el plano que pasa por la línea ecuatorial. ¿Sí? La tapa de acá abajo sería S2. Esa tapa y el hemisferio norte se cortan como mucho en la línea ecuatorial. Más de allí, no. ¿Ok? Entonces se están cortando en los bordes únicamente. Si eso ocurre, o también podríamos tomar superficies disjuntas, es decir, que tengan intersección vacía. Ese caso también queda contemplado aquí. Cuando eso ocurre, tengo esa configuración de unión entre dos superficies, yo puedo integrar sobre la unión de estas dos, como integrando sobre S1, integrando sobre S2 y sumando los resultados. Bien. Y bueno, finalmente una cuarta propiedad. Tiene que ver cómo se comporta la integral de superficie respecto a el valor absoluto. Perdón.
suponer que f es una función acotada y tiene cota m. Por acotada me refiero a acotada inferior y superiormente al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, que el valor absoluto de f sea menor o igual que esa constante m. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con, cuando damos el valor absoluto de la integral de superficie? Bueno, esto va a ser menor o igual que m por el área de S. ¿Sí? Recuerden que esa propiedad la vimos también para integrales de línea. Y lo que aparecía acá era la cuota de la función por la longitud de la curva sobre la cual integro. Bueno, acá lo que ocurre es que sale el área de la superficie sobre la cual estamos integrando. Bien. Entonces fíjense que estas integrales, si bien son diferentes a las integrales de línea, los comportamientos son parecidos en cuanto a propiedades, ¿sí? Generalmente las teorías de integración satisfacen propiedades análogas simplemente porque todas a fin de cuentas son una generalización del integral de Riemann de funciones unidimensionales, ¿sí? Entonces no es de extrañar que ocurran estas similitudes. Bien. Bueno, hay una quinta propiedad que se suma a esas que están allí. Y sería la generalización de esto que vimos de que el integral de línea para campos escalares no depende de reparametrizaciones de la curva. Acá también va a pasar eso con superficie. Pero ¿qué pasa? Yo no estoy enunciando todavía esa propiedad porque aún no sabemos qué significa reparametrizar una superficie. Bien. Ojo que acá, este es un punto donde la teoría de superficie es más sencilla que la de curvas. Sí, acá no vamos a hablar de reparametrizar por longitud de arco ni nada de esas cosas. ¿Sí? Simplemente voy a explicar qué significa que una superficie sea, una parametrización de una superficie sea reparametrización de otra. Que acá no se va a llamar reparametrización, va a tener otro nombre. ¿Ok? Bien. Por cierto, esas propiedades, yo no puse las hipótesis, pero bueno, se sobreentiende que las funciones allí involucradas son continuas, que tienen dominios que contienen a las superficies sobre las cuales se integran, que las superficies son paramétricas con parametrización regular e inyectiva, todo ese cuento. Bien. Bueno. Entonces, yo les había mencionado que uno podía contemplar dos parametrizaciones para una misma superficie, ¿sí? Por ejemplo, normalmente el hemisferio norte de la esfera, ¿sí? Tenemos la esfera S1, consideramos el hemisferio norte, y bueno, hay una primera parametrización que vimos. Esa estaba definida, tenía dominio el disco unitario, ¿sí? Recuerden que decíamos que X de U, B era UB raíz de U cuadrado más B cuadrado. Esto que está acá es una parametrización del hemisferio norte, ¿sí? Pero también esa misma superficie uno la puede cubrir con otro tipo de parametrización. Vamos a ponerle otra letra, vamos a llamarla I. Y el dominio de esta I es un rectángulo de 0 a 2pi
y de 0 a pi medios. Y bueno, vamos a usar otras variables. Y de st va a ser seno de t, coseno de s, seno de t, seno de s y coseno de t. ¿Sí? Entonces tengo dos maneras de dar coordenadas para cualquier punto sobre el hemisferio norte de la esfera, ¿sí? De hecho, hay más maneras que inclusive diferentes a esas dos que les acabo de dar. Creo que en el práctico de Verónica, ella hizo una parametrización con algo que se llama proyección estereográfica de la esfera sobre el plano, ¿sí? Ese es otro tipo de parametrización para la esfera. Entonces acá, por ejemplo, si yo quiero ubicar la posición de cualquier punto del hemisferio norte, bueno, puedo dar simplemente la proyección de sus coordenadas sobre el plano ecuatorial, que pasa por la línea ecuatorial, ¿sí? Y la altura sobre la superficie terrestre, ¿sí? O puedo decir, vamos a mover mejor este punto para acá, ¿sí? Tengo acá el eje Z, y acá el plano aquí sí. Yo puedo, por otro lado, considerar el ángulo T que forma este vector de posición con el eje Z, proyectarlo y medir el ángulo respecto al eje X positivo. Y a eso lo estamos llamando S, ¿sí? Y esa es otra manera de dar coordenadas para este punto. Estos ángulos se parecen más a lo que conocemos habitualmente como latitud y longitud, ¿sí? Para determinar la posición de un punto sobre la esfera. Usualmente, este tipo de parametrización hemos usado en la práctica, que este que está aquí. Bien. Ahora, bajo ciertas condiciones, dos parametrizaciones se pueden relacionar, ¿sí? Y la relación va a ser una función que conecta a sus dominios, que va a ser una función biyectiva, ¿sí? Es decir, yo acá tengo unas coordenadas U, B, acá tengo otras coordenadas ST, y esta función lo que va a hacer es expresar estas coordenadas que están acá en función de estas otras coordenadas S y T, ¿sí? Es como si, por ejemplo, me diera la posición de este punto en base a U y B, y supongamos que estoy manejando un avión o un barco, estoy perdido, no conozco ese sistema de coordenadas, entonces, bueno, pido a torre de control o a un puerto que me haga la traducción en unas coordenadas más manejables. Entonces, a través de esta función, que la vamos a llamar cambio de coordenadas, me dice la posición ahora en función de latitud y longitud. Bien, entonces esto va a ser una especie de traductor, digamos así, entre un sistema de coordenadas y otro para la misma superficie, ¿sí? En otras palabras, lo que vamos a tener son dos maneras equivalentes de expresar la posición de un punto sobre una superficie. Entonces, bueno, ahorita escribimos eso formalmente, pero se entiende la idea, ¿no? Cuando esto que estaba acá era una curva, teníamos dos parametrizaciones y lo que hacíamos era relacionar los dominios, los parámetros, a través de una biyección. Entonces uno podía expresar un parámetro en función del otro. Y a eso uno lo llamaba reparametrización. Aquí va a pasar algo parecido, solo que esta biyección ya no va a ser de una variable, sino de dos variables, ¿sí? Fíjense que
La idea es bastante sencilla. Entonces, avísenme si hay alguna pregunta. Yo mientras tanto voy borrando acá. Bien. Entonces vamos a ver cómo se define eso último que dije. Entonces, vamos a tomar una superficie S. Que admite dos parametrizaciones regulares e inyectivas. Si a la primera vamos a llamarla X de 1 en S, y a la segunda vamos a llamarla Y. La Y está definida sobre B y también toma valores en S. ¿Okay? Entonces, vamos a decir que X e Y son regularmente equivalentes si existe una biyección tal que Y la puedo escribir como esta composición. ¿Bien? Entonces, existe una biyección. Vamos a llamarla H. Que vale de 1. ¿Okay? Y de ST es lo mismo que X compuesto con H de ST. ¿Sí? Y esto vale para todo ST. Si esa biyección lo que hace es que las coordenadas U, B las escribe como H de S por T. ¿Sí? Entonces, bueno, es como hablar, es como decir que una curva es reparametrización de otra. ¿Sí? En ese concepto teníamos la curva beta como alfa compuesta con phi del otro parámetro. ¿Sí? Bueno, acá pasa algo similar, solo que en lugar de un parámetro tenemos dos. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de eso. ¿Sí? Y vamos a basarnos en esta situación que está acá. Esas dos parametrizaciones del hemisferio norte que les mencioné, escogí a propósito esa superficie porque de antemano ya sé que esas dos parametrizaciones son regularmente equivalentes. Por cierto, acá no indiqué
quién era U y quién era B. U y B pertenece a la bola cerrada, centro en el origen y la luz. Y acá S y T pertenece al intervalo 0,2pi, 0 primeros. Bien. Bueno. Entonces, vamos a tratar de probar eso. Que X e Y son regularmente equivalentes. Perdón. Bueno. Tengo que hacer dos cosas. Primero, tengo que ver cómo yo puedo escribir los parámetros U y B en función de S y de T. No escribirlos de cualquier manera, tiene que ser mediante una biyección. Y lo segundo, bueno, es ver que una vez que encuentre esa biyección, verificar que la parametrización Y va a ser lo mismo que X compuesto con la biyección que construí. ¿Bien? Parece difícil, pero no lo es. Ya se van a dar cuenta, ¿sí? Lo que hay que entender es cuál es el problema que se nos está planteando acá al tratar de chequear que dos parametrizaciones son regularmente equivalentes, ¿sí? Yo tengo una superficie descrita por dos sistemas de coordenadas diferentes y yo quiero hallar una traducción entre esos dos sistemas de coordenadas. Bien, entonces, bueno, supongamos que yo acá tengo mi sistema con coordenadas U y B, acá tengo otro sistema con coordenadas S y T, y yo quiero ver cómo puedo expresar U y B en función de S y de T. ¿Ok? Entonces el problema es este. Hay que hallar H de 0,2pi por 0 menos la bola cerrada del centro 0 radio 1 tiene que ser inyectiva tal que X de H de CT es igual a I de S. Bien. Entonces, bueno, el problema es ese. Y bueno, H de CT me va a determinar las coordenadas U y B, ¿sí? Es decir, estamos expresando U y B en términos de S y de T a través de la biyección H. Entonces, bueno, plantear esto es equivalente a plantear cuando X de U, B va a ser igual a I de S, B. ¿Sí? Ahora, ¿quién es X de V? Bueno, esto va a ser V raíz de U cuadrado más B cuadrado. Y esto acá es todo eso que está allí. Seno de T coseno de S, seno de T, seno de S, coseno de T. Bueno, estamos igualando dos vectores de tres componentes, hacemos la igualación coordenada a coordenada. Y nos va a quedar U igual a seno de T, coseno de T. P igual a seno de T, perdón, U igual a seno de T coseno de S.
P igual seno de T, seno de S, y raíz de U cuadrado más B cuadrado igual a coseno de T. Bien. Bueno, entonces tenemos eso que está ahí. Entonces fíjense que para construir H, yo tengo que tomar el par de parámetros de este sistema de coordenadas y convertirlos a los parámetros de este otro sistema. Es decir, si me dan S y T, yo tengo que hallar U y B en función de S y de T. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallo U y B en función de S y T? Bueno, despejando a ver, un segundo. A ver, que me perdí. Perdón, que me perdí un poco porque en las notas acá a esto lo llamé S y T y esto acá lo llamé U con B. Pero no importa, se puede arreglar. Entonces, ok. Ahí está. Acá ya tengo U y B en función de S y de T. ¿Sí? En las notas lo hice al revés. Yo hice la construcción de acá para acá. Pero bueno, da igual porque es una biyección. Ok, no hay problema. Entonces, bueno, si quiero expresar U y B en función de S y de T, como tiene que cumplirse esto, entonces miro acá al sistema que resulta de esta igualdad y que tengo, bueno, justamente a U expresado en función de S y de T de esta forma y a B en función de S y de T de esta forma. Sí, entonces, bueno, esto sugiere definir H de ST como seno de T o seno de S, seno de T, perdón, seno de S. ¿Sí? Bien. Bueno, lo otro que hay que hacer es verificar que esa H es una biyección sobre este dominio. ¿Sí? Y bueno, eso sí no es tan inmediato. ¿Ok? Hay dos maneras. Una es
construyendo la inversa directamente. Es decir, supónganse que ahora les dan U y B y tienen que hallar S y T en función de U y B. Sí, entonces, bueno, haciendo manipulaciones algebraicas en ese sistema, pueden despejar S y T en función de U y B. Esa es una forma, ¿sí? La otra forma, vamos a hacerlo acá. Pero este dibujo ya lo puedo borrar, ¿no? La otra forma es hacer una prueba directa de que esa función es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, bueno, para ver la inyectividad, hay que suponer que H de S1, T1, es igual a H de S2, T2. Y bueno, luego ver que S1, T1 es igual a S2, T2. ¿Sí? Entonces, si esta igualdad se cumple, vamos a tener que el seno de T1 por el coseno de S1 es igual a seno de T2 por el coseno de T2 y que el seno de T1 por el seno de S1 es igual a seno de T2 por el seno de S2. ¿Sí? Tenemos esas dos igualdades. Bien. Entonces, podemos hacer varias cosas, ¿sí? Para probar que S1 es igual a S2 y que T1 es igual a T2. Una puede ser, por ejemplo, tomar esta igualdad, dividirla por esto, ¿sí? Dividen esto entre esto y esto entre esto, lo igualan, cancelan seno de T1 y seno de T2, pero bueno, para hacer eso tendría que suponer que hacerlo por caso, suponer primero que seno de T1 y seno de T2 son diferentes de 0, ¿sí? Para poder hacer la división. Y bueno, va a salir también por ahí, pero se tarda un poco más. Otra forma, sin tener que pasar por ese análisis por caso, que se me ocurre en este momento, capaz hay más, es elevar esto al cuadrado y elevar esta igualdad al cuadrado y sumarlas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Les queda seno cuadrado de T1 coseno cuadrado de S1 igual seno cuadrado de T2 coseno cuadrado de S2. Y acá seno cuadrado de T1 coseno, seno cuadrado de S1 igual al seno cuadrado de T2 por el seno cuadrado de C2. Ahora sumo esas dos igualdades, ¿sí? Y aplico la identidad trigonométrica fundamental. Si yo sumo, a la izquierda me queda seno cuadrado de T1 solamente. Porque acá tengo seno cuadrado de C1 más seno cuadrado de C1. Eso me va a dar 1. Y eso suele ser igual a la suma que está del otro lado, que es esto más esto. Que de la misma forma me da seno cuadrado de T2. ¿Sí? Ahora fíjense una cosa. Tanto T1 como T2 están en intervalos 0 y medios. En ese intervalo el seno siempre es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, para sacarme ese cuadrado que está ahí, puedo aplicar raíz y me va a quedar raíz positiva. ¿Bien? Porque, repito, el seno para ambos en este intervalo me da mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces,
queda seno de T1 igual seno de T2. Y bueno, si se fijan, además que en ese intervalo, entre 0 y primerios, la función seno tiene esta gráfica, es inyectiva. Bien, como es inyectiva, esto que está acá implica que T1 es igual a T2. Bien. Entonces, bueno, ya tengo que T1 es igual a T2. Sustituyo acá. Luego simplifico y de acá uno puede ver luego que, usando la segunda ecuación, que el seno de S1 es igual al seno de S2. Y que el coseno de S1 es igual al coseno de S2. Y esas dos igualdades que se satisfacen al mismo tiempo implican que S1 es igual a S2. Acá, con las variables S, no me sirve usar únicamente esta igualdad, porque recuerden que S vive entre 0 y 2pi. Entonces ahí no puedo usar la inyectividad. Pero sabemos que vale tanto esto como esto. Y con esas dos igualdades que se cumplen al mismo tiempo, allí sí podemos asegurar que S1 y S2 son iguales. Sí, entonces, bueno. Esta última parte la dejo para que la piensen, ¿sí? Completar la prueba de que S1 es igual a S2. Y también la prueba de la sobreyectividad. El punto es que esta función que está acá es una biyección. ¿Sí? Y la biyección se construyó a partir de suponer esto, de suponer que se cumple esta igualdad. Ok, entonces va a ocurrir que I se puede escribir como la composición de X con H. Bien. ¿Consultas? Yo tengo algunas dudas. La primera, si yo tengo dos parametrizaciones regulares, Sí. ¿eso significa que van a ser equivalentes necesariamente o no? No, no necesariamente. Para que sean equivalentes, tiene que ser posible construir esa biyección H que está ahí entre los dominios. Está bien, yo podría tener dos parametrizaciones entonces que sean regulares, pero no necesariamente se va a cumplir la biyección. Claro, sí, eso puede ocurrir. Ahorita no te tengo un ejemplo a la mano, pero sí, en general, dos parametrizaciones de la misma superficie no tienen por qué ser equivalentes necesariamente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a cerrar con el resultado de que el integral no tiene que ver con... perdón, que no tiene que ver, que no depende de la parametrización que uno escoja para la superficie. Bien, es decir, que es invariante por parametrizaciones regularmente equivalentes. Otra pregunta, no me acordaba cuál era, yo me acordé. ¿Siempre se puede encontrar dos parametrizaciones regulares? ¿Cómo es esto? ¿Dos parametrizaciones regularmente equivalentes? ¿O hay casos en los que no se puede? Buena pregunta. A ver. Sí, sí. Sí, para entender eso un poco mejor, habría que hablar un poquito sobre orientación de superficies. Pero, por ejemplo, cuando tienes una superficie orientable, esto lo vamos a ver con más detalle el miércoles, ¿sí? Pero cuando hay una superficie orientable,
con una parametrización inyectiva irregular X, uno puede construir una orientación de esa superficie. Una orientación va, lo vamos a ver el miércoles, repito, va a ser un campo de vectores normales. Y estos vectores se definen así, como X sub por XB partido por la norma. Bien. Los vectores apuntando en ese sentido definen una orientación. Y la otra orientación, la orientación contraria, sería el mismo campo normal, pero apuntando desde la otra cara de la superficie. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno puede, a partir de X, construir otra parametrización con el mismo campo normal, pero apuntando para acá. Serían regularmente equivalentes, ¿sí? Entonces, cuando tienes superficies orientables, sí, eso se puede hacer. Entonces, en el caso que no sea orientable, no se puede asegurar nada. No, ahí creo que es más complejo. Tendría que Bien. pensarlo, pero no creo que se pueda asegurar así tan a la ligera. Está bien, gracias. No, por nada. Muy bien. Entonces, última propiedad. Las integrales de superficie de campos escalares son invariantes bajo reparametrizaciones, bajo parametrizaciones regularmente equivalentes. Perdón que a veces diga reparametrizaciones, pero me parece que era el término que uno usaba cuando trabajaba con curvas. Entonces, este teorema que se conoce como cambio de coordenadas que, por cierto, no olvidé anotarlo en la definición a la biyección H que aparece allí en la definición de parametrizaciones regularmente equivalentes. Uno la denomina función de cambio de coordenadas. ¿Ok? Entonces, anótenlo por allí. Entonces, el teorema de cambio de coordenadas lo que dice es que la integral de superficie la puedo calcular con X o con Y, con cualquiera de las dos parametrizaciones, siempre y cuando X e Y sean regularmente equivalentes. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, allí f, una función continua cuyo dominio contiene a la superficie, ¿ok? Estamos trabajando con las condiciones mínimas para que la integral de superficie tenga sentido. Entonces, si yo tengo allí X e Y, dos parametrizaciones regulares e inyectivas que cubren a la superficie S y que son regularmente equivalentes, entonces, si yo calculo la integral de superficie usando la parametrización X, voy a obtener lo mismo que usando la parametrización Y. ¿Ok? Eso se puede mostrar usando herramientas de cálculo diferencial integral de varias variables, ¿sí? No vamos a tener tiempo de hacerlo, pero en las notas les voy a dejar la demostración. Es muy sencilla, es usar el teorema de cambio de variables, integrales dobles, así que si lo pueden revisar del curso anterior, les va a ayudar bastante. Y ya, simplemente plantear la definición, plantear esta integral, escribir la definición, luego hacer el cambio de variables que da la función h, la función cambio de coordenadas o cambio de variables, y luego esa integral
en función de u y b, convertirla en una integral doble en función de s y de t, usando el teorema de cambio de variables para integrales dobles, ¿sí? Que saben que cuando hacen el cambio de variables aparece por allí el determinante de la matriz jacobiana, perdón, el valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana del cambio de variables y todo ese cuento, ¿sí? Bueno, la razón es esa. Esto básicamente es una generalización del teorema de cambio de variables para integrales dobles. ¿Ok? Toda la prueba sale de allí. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, que dependiendo de cómo sea la parametrización, o las parametrizaciones, mejor dicho, con las cuales estamos trabajando, calcular esto puede ser más fácil o más difícil que calcular esta otra integral. ¿Ok? Así como ocurría con integrales de línea o con integrales de Riemann o con las mismas integrales dobles que vieron en el curso anterior, de repente, si ustedes plantean la integral que les mandé a trabajar, puede resultar tener cierta complicación si uno intenta calcularla directamente, pero si hace un cambio de variables, se convierte en una integral más sencilla. ¿Okay? Entonces, bueno, acá, si uno hace una reparametrización o una reparametrización regular equivalente, vamos a decirlo así, para una misma superficie, calcular una integral de superficie con la parametrización nueva puede resultar ser más ventajoso que calcularla con la parametrización original. Bien, acá lamentablemente no nos dio tiempo de hacerlo, pero en las notas van a tener un ejemplo donde se calcula la misma integral con dos parametrizaciones diferentes y allí van a poder ver la diferencia de que con una parametrización el cálculo es más fácil que con la otra. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente sería la utilidad de este resultado. Entonces, bueno, yo creo que está bien por hoy. El miércoles que viene vamos a estudiar orientación, esto último que les estaba comentando que salía de la pregunta de Gonzalo. Básicamente lo que vamos a hacer es únicamente orientación. Vamos a ver qué significa que una superficie se pueda orientar, ¿sí? Esto, a diferencia de lo que ocurría con curvas, no es tan evidente de visualizar, ¿sí? Una superficie a ser orientable básicamente tiene dos caras, ¿sí? Una cara interior y una cara exterior. Lo que pasa es que expresar eso en lenguaje matemático usando parametrizaciones de la superficie no es tan sencillo, ¿sí? Hay cierto tecnicismo allí. Pero bueno, vamos a estar trabajando con eso la clase que viene. Yo no sé si dará tiempo de ver integrales de superficie de campos vectoriales, pero bueno, si no da tiempo, se hace el lunes que viene, ¿ok? Bueno, entonces sería todo por hoy, ¿sí? Muchas gracias por venir. Bueno, espero que ya hayan hecho el cuestionario número 3 porque quedan 15 minutos para que cierre. Pero asumo que si están aquí es porque ya lo hicieron, ¿ok? Y bueno, que hayan salido bien en el cuestionario también, por supuesto. Bueno, entonces, cuídense y nos estamos viendo. Chao.